Lo que en un principio prometía ser una velada más de entretenimiento, llena de anécdotas desenfadadas y risas compartidas, se convirtió en una de las noches más impactantes y emotivas que la televisión había presenciado en mucho tiempo. El plató, un escenario acostumbrado a la ligereza de la comedia y a las conversaciones animadas, se vio envuelto en un inesperado manto de solemnidad cuando Tamara, una de las invitadas más esperadas de la noche, decidió romper el silencio con una confesión que nadie había anticipado. Su intervención cambió el tono del programa de manera radical y dejó a millones de espectadores con el corazón en un puño, en un episodio que, en cuestión de minutos, se volvió histórico. Desde el momento en que Tamara tomó asiento frente al presentador, algo en su actitud delataba que no sería una entrevista como las demás. Conocida por su elegancia y seguridad ante las cámaras, aquella noche se mostró con una expresión diferente, con una mirada que reflejaba una lucha interna que hasta ese momento había sabido ocultar con maestría. Mientras el público esperaba la acostumbrada charla ligera que suele caracterizar ese tipo de encuentros, la energía en el estudio empezó a transformarse. No tardó mucho en ocurrir el punto de inflexión que cambiaría por completo el transcurso de la emisión. Con la voz entrecortada y los ojos brillantes por la emoción contenida, Tamara finalmente se decidió a compartir la verdad que llevaba tiempo guardando. No era una historia cualquiera ni una simple aclaración ante los rumores que habían circulado en los últimos meses. Era una revelación dolorosa, una que, hasta ese momento, había sido tratada con la más absoluta discreción dentro de su círculo familiar. Su madre, Isabel, una de las personalidades más influyentes y admiradas del mundo del espectáculo y la alta sociedad, estaba atravesando una enfermedad que la había obligado a desaparecer del ojo público. Nadie, absolutamente nadie, podía haber previsto una noticia así. El impacto fue inmediato. La audiencia en el estudio quedó completamente enmudecida, el bullicio habitual del programa se desvaneció en un instante y hasta el presentador, conocido por su capacidad para desenvolverse en cualquier situación con naturalidad, se vio desarmado ante la inesperada confesión. Se produjo un silencio tan profundo que cada respiración contenida se hacía perceptible, como si el tiempo mismo se hubiese detenido por un momento para procesar la magnitud de lo que acababan de escuchar. Era difícil asimilar que Isabel, una mujer que durante décadas había representado la imagen del éxito, la fortaleza y el glamour, estuviera enfrentando una batalla tan dura lejos de los focos y de la vida social a la que siempre había estado ligada. Tamara prosiguió con su relato, visiblemente afectada. Habló del sufrimiento de su madre, de cómo la enfermedad la había llevado a aislarse por completo, de su negativa a mostrarse en público y de cómo esto había sumido a su familia en una incertidumbre insoportable. Explicó que los últimos meses habían sido un torbellino de emociones, un periodo de miedo, impotencia y angustia en el que cada día representaba un nuevo desafío. Admitió que nunca imaginaron que llegarían a vivir algo así, y que, aunque estaban haciendo todo lo posible por apoyarla, el camino era incierto y lleno de obstáculos que jamás habrían anticipado. Las palabras de Tamara fueron suficientes para que todo aquel que escuchara sintiera una profunda empatía. No se trataba solo de la enfermedad de Isabel, sino de lo que significaba para una familia que, a pesar de estar acostumbrada a la exposición mediática, se encontraba ahora en una situación para la que la fama no ofrecía ninguna respuesta. Porque, aunque durante años su madre había sido sinónimo de éxito y elegancia, en este momento se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema que no hacía distinciones entre nombres, estatus o privilegios. Mientras hablaba, el presentador intentaba procesar la noticia. Estaba claro que no era la conversación que esperaba tener aquella noche, pero comprendía que estaba presenciando un momento que trascendía el espectáculo y la televisión. Con una mezcla de asombro y solidaridad, apenas logró articular unas palabras de apoyo, reconociendo la valentía de Tamara al compartir su dolorosa verdad con el mundo. Sin embargo, no hacía falta decir mucho. La expresión de su rostro lo decía todo: incredulidad, compasión y un respeto absoluto por la difícil situación que la familia estaba enfrentando. Fuera del plató, la noticia no tardó en convertirse en el tema de conversación en redes sociales. La revelación de Tamara desató una avalancha de reacciones, con miles de usuarios expresando su sorpresa, su tristeza y su apoyo a la familia. Algunos, todavía incrédulos, se preguntaban cómo era posible que nadie hubiese sospechado la gravedad de la situación antes. Otros, en cambio, compartían mensajes de aliento, asegurando que Isabel no estaba sola y que millones de personas estaban enviándole su energía y sus mejores deseos. A medida que pasaban las horas, el debate en torno a la salud y el bienestar de las figuras públicas cobró mayor relevancia. La conversación dejó de girar únicamente en torno a Isabel y se convirtió en una reflexión más amplia sobre los efectos de la exposición constante, la presión social y el peso de mantener una imagen inquebrantable ante el mundo. Para muchos, la historia de Isabel era un recordatorio de que, más allá del brillo de la fama, las personas que viven bajo los reflectores también enfrentan batallas que el público pocas veces llega a ver.
En los días posteriores a la conmovedora confesión de Tamara, la noticia se convirtió en un auténtico fenómeno mediático, ocupando titulares en los principales periódicos y siendo tema de debate en incontables programas de televisión y radio. La imagen de Tamara, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, quedó grabada en la mente de millones de espectadores, quienes no podían apartar la mirada de aquel instante de vulnerabilidad inesperada. Las redes sociales se inundaron de comentarios de sorpresa, apoyo e incluso especulación, mientras que los medios intentaban reconstruir los últimos meses de la vida de Isabel para encontrar pistas que pudieran haber anticipado su retiro. El impacto fue inmediato y generalizado. Programas de farándula, revistas de entretenimiento y hasta espacios informativos más serios dedicaron largas horas a analizar cada una de las palabras de Tamara, intentando descifrar el trasfondo de la situación y lo que esto significaba para el futuro de Isabel. Se invitó a expertos en psicología para debatir sobre el efecto del aislamiento en las personas que han vivido bajo los reflectores toda su vida. Se consultó a médicos especializados para intentar arrojar luz sobre qué tipo de enfermedad podía estar aquejando a Isabel y hasta se trajo a analistas de medios que explicaron cómo este tipo de revelaciones suelen marcar un antes y un después en la percepción pública de una celebridad. El tema no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales. En cuestión de horas, hashtags como #FuerzaIsabel y #TamaraValiente inundaron Twitter, con miles de personas expresando su solidaridad y compartiendo sus propias experiencias sobre el impacto de las enfermedades en sus familias. Figuras públicas, compañeros del medio e incluso políticos se sumaron al debate, reflexionando sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de respetar la privacidad de quienes atraviesan momentos difíciles. Algunos aprovecharon la situación para abrir conversaciones sobre el costo emocional de la fama y el escrutinio constante al que están sometidas las celebridades. Mientras tanto, Tamara intentaba lidiar con el revuelo de la mejor manera posible. Si bien agradeció las muestras de cariño y apoyo, también dejó en claro que su intención nunca fue convertir la enfermedad de su madre en un espectáculo. A través de un comunicado en sus redes, pidió respeto y comprensión, asegurando que lo único que la familia deseaba en ese momento era enfocarse en cuidar a Isabel sin la presión de la opinión pública. También hizo un llamado a los medios para que evitaran caer en la especulación y en la invasión de la privacidad, ya que cualquier información no verificada solo generaría más dolor y ansiedad en una situación ya de por sí difícil. Sin embargo, la prensa no tardó en hacer lo que mejor sabe hacer: indagar más allá de lo evidente. Se desempolvaron entrevistas pasadas de Isabel, buscando indicios de que algo no estaba bien. Se consultó con amigos y conocidos para obtener información de primera mano sobre su estado de salud. Incluso comenzaron a circular teorías de conspiración, alimentadas por la falta de detalles concretos. Algunas voces aseguraban que la decisión de alejarse de la vida pública no se debía solo a cuestiones de salud, sino que podía haber otros factores en juego, como conflictos familiares o problemas financieros. Aunque la familia desmintió estos rumores, la especulación continuó creciendo. En medio de todo este torbellino mediático, una pregunta persistía en la mente de todos: ¿volvería Isabel algún día a la vida pública? Para muchos, resultaba inconcebible imaginar el mundo del entretenimiento sin su presencia. Isabel no solo había sido una figura recurrente en la televisión y en eventos exclusivos, sino que también se había convertido en un referente de elegancia y sofisticación. Su ausencia dejaba un vacío difícil de llenar, y la incertidumbre sobre su regreso solo alimentaba la ansiedad de sus seguidores. Los días pasaban, y lejos de apagarse, el interés en el caso de Isabel seguía en aumento. La noticia llegó a la prensa internacional, y medios de otros países comenzaron a cubrir la historia con el mismo nivel de detalle que la prensa local. Se realizaron documentales improvisados sobre su carrera y su impacto en la cultura popular, y algunos programas de televisión incluso dedicaron especiales enteros a recordar sus momentos más icónicos. Era como si, de repente, todo el mundo estuviera redescubriendo la importancia de Isabel y el papel que había jugado en la historia del entretenimiento. Mientras tanto, dentro del círculo íntimo de la familia, la preocupación crecía. Según fuentes cercanas, Isabel había tomado la decisión de reducir al mínimo cualquier contacto con el exterior. Ni siquiera los amigos más cercanos podían visitarla sin previo aviso, y su comunicación con el mundo se limitaba únicamente a su familia más inmediata. Tamara, en particular, se mostraba cada vez más angustiada. Aunque intentaba proyectar fortaleza en público, en privado luchaba contra la impotencia de ver a su madre encerrarse en sí misma, sin saber cómo ayudarla realmente. A pesar de contar con los mejores especialistas, la situación de Isabel no parecía mejorar. La enfermedad, cuya naturaleza exacta seguía sin revelarse, la había debilitado física y emocionalmente. Tamara confesó a su círculo cercano que lo más doloroso de todo era ver cómo una mujer que siempre había sido un pilar de fortaleza para todos ahora se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad. Para la familia, cada día era un desafío, un intento constante de encontrar una manera de devolverle la esperanza y las ganas de vivir.
Sin embargo, en medio de toda la incertidumbre, un rayo de esperanza comenzó a asomarse. Algunos allegados aseguraban que Isabel estaba comenzando a dar pequeños pasos hacia su recuperación. Aunque todavía evitaba aparecer en público, había comenzado a aceptar visitas de ciertos amigos y se mostraba más receptiva a las conversaciones con su familia. Tamara, quien había estado a su lado en todo momento, compartió en privado que, aunque el camino sería largo, tenía la esperanza de que su madre eventualmente encontraría la fuerza para volver a ser la mujer que todos conocían. El impacto de la confesión de Tamara trascendió el ámbito del espectáculo y se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande. Dejó al descubierto la fragilidad humana detrás de la fama, la lucha silenciosa que muchas personas enfrentan lejos de los reflectores y la importancia de la empatía en tiempos difíciles. La televisión, que tantas veces ha sido criticada por su superficialidad, fue testigo de un momento genuino de verdad, una ventana a la realidad que rara vez se muestra en pantalla. Tal vez Isabel nunca vuelva a ser la misma, tal vez su retiro sea definitivo o quizás, con el tiempo, encuentre una manera de reconciliarse con la vida pública en sus propios términos. Lo único cierto es que, aquella noche en la que Tamara abrió su corazón ante el mundo, algo cambió para siempre. Fue un recordatorio de que, detrás del brillo y la perfección de la fama, existen historias de lucha, de pérdida y de resiliencia que merecen ser contadas con el respeto y la dignidad que se merecen. El ambiente en el plató cambió drásticamente en cuestión de minutos. Lo que comenzó como una entrevista más dentro del formato habitual del programa se transformó en un momento de intensa carga emocional que dejó a la audiencia sin palabras. Tamara, con una mezcla de determinación y nerviosismo, tomó la palabra para compartir una verdad que hasta ahora había permanecido oculta. Su tono de voz, pausado pero firme, reflejaba la importancia de cada una de sus palabras. La expectación era absoluta. No había ruidos, ni susurros, ni murmullos. Solo la respiración contenida de un público que intuía que lo que estaban a punto de escuchar no sería algo superficial ni frívolo, sino una revelación que, de alguna manera, cambiaría la percepción de todos los presentes sobre lo que significa la fama, la presión mediática y la lucha interna que muchos rostros conocidos libran en silencio. Cuando Tamara comenzó a hablar, el tiempo pareció detenerse. Sus palabras, escogidas con sumo cuidado, no solo describían una situación compleja y delicada, sino que también transmitían el dolor acumulado de meses, tal vez años, en los que la realidad había sido maquillada para evitar el juicio del ojo público. La confesión dejó claro que, detrás del brillo de los focos y la imagen impecable proyectada en redes sociales y medios de comunicación, existía un conflicto profundo que había ido minando la estabilidad de su familia. La historia de Isabel no era solo la historia de una mujer pública enfrentándose a dificultades personales, sino el reflejo de una verdad universal. La vulnerabilidad no distingue entre fama y anonimato, y la salud mental no es un privilegio garantizado por la posición social o económica de una persona. Mientras Tamara hablaba, algunos miembros del público no pudieron contener la emoción. Miradas entrecruzadas, ojos vidriosos, gestos de sorpresa y compasión se hicieron evidentes en todos los rincones del plató. No era habitual que una figura tan mediática rompiera el silencio de una manera tan genuina y sin filtros. No había estrategias de marketing detrás de sus palabras, ni un intento por generar expectación para una exclusiva futura. Era simplemente una hija compartiendo el peso de una verdad que ya no podía ser silenciada. La televisión, en ese preciso instante, dejó de ser un mero espectáculo de entretenimiento para convertirse en un espacio de conexión humana, donde la historia de una persona resonaba en miles de espectadores que, en sus propias vidas, quizá habían enfrentado situaciones similares. La reacción de la audiencia no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde la confesión de Tamara se convirtió en el tema central de conversación. Los mensajes de apoyo se multiplicaban por miles, no solo dirigidos a ella, sino también a Isabel, cuya situación ahora era vista desde una perspectiva mucho más humana y comprensiva. La opinión pública, a menudo crítica y despiadada con las figuras mediáticas, esta vez mostraba una sensibilidad inusual. Más allá del morbo y la especulación que siempre rodean este tipo de noticias, había una genuina preocupación por el bienestar de Isabel y un reconocimiento al coraje de Tamara por haber dado el paso de hablar abiertamente sobre un tema que muchas familias prefieren mantener en la sombra. Pero junto con las muestras de apoyo, también emergió un debate inevitable sobre los límites entre la privacidad y la exposición pública. ¿Hasta qué punto es beneficioso compartir públicamente los problemas personales? ¿Es un acto de valentía o una estrategia arriesgada que puede volverse en contra de quienes deciden hacerlo? Las opiniones estaban divididas. Mientras algunos aplaudían la transparencia y consideraban que hablar abiertamente sobre estos temas ayudaba a eliminar el estigma en torno a la salud mental, otros cuestionaban si exponer este tipo de situaciones en los medios no generaba aún más presión sobre los involucrados, especialmente sobre Isabel, quien ahora se encontraba en el centro de todas las miradas sin haber tenido la oportunidad de decidir si quería o no que su situación se hiciera pública.
El impacto de la confesión no solo se sintió en la opinión pública, sino también en el círculo más cercano de la familia. Personas del entorno de Isabel y Tamara comenzaron a expresar su postura, algunos respaldando completamente la decisión de hablar, mientras que otros manifestaban su preocupación por las repercusiones que esto podría tener a largo plazo. La incertidumbre sobre cómo Isabel manejaría esta nueva ola de atención mediática era palpable. Tamara dejó claro que su intención nunca fue exponer a su madre de una manera perjudicial, sino abrir una conversación necesaria sobre lo que realmente significa enfrentar dificultades personales en un mundo donde la imagen lo es todo. A medida que las horas pasaban y la noticia se esparcía, comenzaron a surgir testimonios de otras figuras públicas que se sintieron identificadas con la situación. Actores, presentadores, influencers y hasta deportistas compartieron sus propias experiencias con la presión mediática, demostrando que el problema no era exclusivo de una sola persona o familia, sino que era una realidad extendida en la industria del entretenimiento y más allá. Algunos revelaron que, en algún momento, también habían enfrentado crisis similares, pero que el temor al juicio público les impidió buscar ayuda o hablar abiertamente al respecto. Este fenómeno evidenciaba un problema estructural dentro del mundo del espectáculo: la expectativa de perfección que se impone sobre las figuras públicas y la dificultad de mostrar fragilidad sin que esto sea percibido como una debilidad o un motivo para ser atacado. Por otro lado, también se hizo evidente el peligro del sensacionalismo. A pesar de que la mayoría de las reacciones fueron empáticas y solidarias, no faltaron aquellos medios y comentaristas que intentaron capitalizar la confesión de Tamara para generar más polémica o incluso lanzar teorías infundadas sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Este tipo de narrativas distorsionadas representaban justo el problema que Tamara intentaba combatir: la tendencia de convertir los problemas personales en espectáculos mediáticos sin considerar el impacto real que esto tiene en las personas involucradas. Lo que en un principio parecía ser una entrevista más dentro del interminable ciclo de noticias del mundo del entretenimiento, terminó transformándose en un punto de inflexión, un acontecimiento inesperado que resonaría mucho más allá de los platós de televisión y que se infiltraría en las conversaciones más profundas de la sociedad. Lo que se pensaba sería un espacio para discutir los proyectos profesionales y personales de Isabel y Tamara, para conocer anécdotas sobre sus vidas o alimentar la curiosidad del público con historias superficiales, se convirtió, en cambio, en un testimonio emocionalmente cargado que tocó las fibras más sensibles del público. La historia de Isabel y Tamara no fue simplemente una anécdota más en la industria del entretenimiento, sino que pasó a ser un reflejo crudo y auténtico de las luchas internas que muchas personas, lejos del foco mediático, lidian en su día a día. A medida que la conversación evolucionaba, la dimensión de lo que estaba ocurriendo se fue haciendo más evidente. Este evento se convirtió en una ventana a una realidad que, aunque siempre había estado presente, no se había discutido lo suficiente: la salud mental, un tema profundamente vinculado al bienestar de las personas, pero que, durante mucho tiempo, había sido considerado tabú, especialmente dentro del ámbito de la fama y la presión mediática. En lugar de ver esta confesión como un simple acto de vulnerabilidad pública, muchos comenzaron a reconocerla como un grito de auxilio, una petición clara de que la salud mental no debería ser una cuestión que se escondiera bajo las alfombras de la perfección superficial. La decisión de Isabel de exponer su realidad en ese plató representaba mucho más que una mera exposición de los hechos. Era un acto valiente, un recordatorio de que, detrás de las luces, las cámaras y los titulares sensacionalistas, existen seres humanos con sentimientos y que, al final del día, todos somos vulnerables de alguna manera. La historia de Isabel y Tamara trascendió las pantallas de televisión y se adentró en los debates de las redes sociales, donde comenzaron a aflorar diversas perspectivas sobre lo que estaba ocurriendo. Algunos veían en esta exposición una oportunidad para abrir una conversación más amplia sobre cómo la sociedad y los medios tratan la salud mental, sobre cómo la industria del entretenimiento, en su búsqueda incansable por crear iconos de perfección, termina contribuyendo al sufrimiento interno de las personas que se ven atrapadas en su red. Otros, sin embargo, consideraban que la exposición pública de esta situación podía ser contraproducente, que al compartir algo tan íntimo, se estaba violando la privacidad de Isabel de una manera innecesaria. No obstante, más allá de las opiniones divididas, una verdad común surgió: la importancia de normalizar el debate sobre la salud mental, especialmente dentro de contextos donde el estrés, la presión y la ansiedad se amplifican por la magnitud de la exposición pública. En pocos días, psicólogos, especialistas en bienestar emocional y defensores de la salud mental comenzaron a ofrecer su perspectiva sobre el asunto, subrayando la importancia de que, tanto los medios como el público, comprendieran que las figuras públicas no son inmunes a los problemas que afectan al resto de la sociedad. Al contrario, debido a su visibilidad, enfrentan una mayor presión que puede desencadenar episodios de estrés emocional, ansiedad y depresión, problemas que a menudo son invisibilizados por la constante demanda de mantener una imagen perfecta ante los ojos del mundo. El caso de Isabel no era único, y muchas personas se vieron reflejadas en su historia.
Aunque no todas tenían el mismo nivel de exposición pública, muchos atravesaban por luchas similares en silencio, sin sentirse lo suficientemente cómodos para pedir ayuda. La apertura de Isabel abrió la puerta a un diálogo más amplio sobre el estigma que aún existe en torno a los problemas de salud mental. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo no solo para Isabel, sino también para Tamara, quien, al decidir hablar públicamente sobre la situación, estaba dando una muestra de valentía al visibilizar un tema tan tabú y tan complejo. A través de sus palabras, la audiencia no solo escuchó sobre una situación personal, sino que también pudo entender mejor las presiones y dificultades que las personas atraviesan, independientemente de su estatus social, cuando se enfrentan a problemas de salud mental. La empatía mostrada por muchos fue palpable. La mayoría de los mensajes no fueron motivados por el morbo ni la curiosidad, sino por un sincero deseo de ver a Isabel salir de esa espiral emocional en la que estaba atrapada. Sin embargo, no tardaron en aparecer aquellos que criticaban la decisión de hacer pública esta situación tan íntima. ¿Estaba, en realidad, Isabel recibiendo el apoyo necesario o se estaba exponiendo de más? ¿Estaba contribuyendo la prensa a que esta historia se convirtiera en un espectáculo morboso, o se estaba utilizando este espacio para crear conciencia sobre algo realmente importante? Estas preguntas, que surgieron con la misma rapidez que el apoyo masivo, dejaron claro que, si bien la conversación sobre la salud mental había ganado terreno, aún quedaba mucho por discutir sobre cómo se abordaba en los medios y qué responsabilidad tenían estos a la hora de tratar temas tan delicados. A lo largo de los días que siguieron, la incertidumbre sobre lo que ocurriría en el futuro se hizo más palpable. La gran incógnita era si la sociedad y los medios podrían sostener el respeto y la empatía que estaban mostrando en ese preciso momento. ¿Sería posible mantener el mismo nivel de sensibilidad y comprensión una vez que la noticia pasara de moda, cuando el ciclo mediático comenzara a centrarse en nuevos escándalos y temas más sensacionales? La recuperación de Isabel no dependería solo de su voluntad y del apoyo de su familia y amigos cercanos, sino también de si lograría encontrar un espacio seguro donde pudiera sanar, lejos del escrutinio público. Lo que era seguro es que, aunque la situación se estaba abordando con compasión y comprensión, el futuro seguía siendo incierto. Lo único claro era que esa noche en el plató no había sido una simple entrevista. Fue un punto de inflexión, un hito que dejó una marca indeleble en la conversación pública. Aquella entrevista no solo alteró la percepción que muchos tenían sobre la salud mental, sino que también puso a prueba, de manera definitiva, el nivel de madurez de la sociedad frente a los problemas reales que enfrentan aquellos a quienes admiramos y seguimos. Lo que en un principio podría haberse percibido como una revelación momentánea o un gesto aislado, pronto se convirtió en algo mucho más profundo y trascendental. Ya no se trataba solo de una historia más, ni de un simple tema pasajero en el vasto archivo del entretenimiento. Fue un acto que abrió un espacio para la reflexión, un recordatorio de que detrás de la fama y el brillo de los escenarios hay seres humanos con luchas internas, miedos y desafíos. Este acto, valiente y desgarrador, se erigió como un símbolo de que, incluso en un mundo obcecado con la imagen, la perfección y la superficialidad, la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y, en muchos casos, la verdad tiene el poder de transformar. A lo largo de esa noche, las cámaras no solo captaron las palabras que se dijeron, sino también el peso emocional de los silencios, la vulnerabilidad que se desplegó ante los ojos de millones de espectadores. Fue un recordatorio de que lo realmente importante no son los focos, las cámaras ni los titulares sensacionalistas, sino el apoyo genuino que podemos brindar a quienes se encuentran en momentos de vulnerabilidad. En un mundo donde todo parece medirse por su visibilidad y popularidad, esta entrevista vino a desafiar esa narrativa. Nos recordó que la empatía, el cuidado y la comprensión son fundamentales. A menudo, estos gestos de humanidad se dan por sentados en la vorágine de la vida diaria, pero son precisamente esos momentos de contacto sincero los que, en momentos de mayor fragilidad, tienen el poder de marcar la diferencia más profunda. El impacto de esa noche iba más allá del impacto inmediato. Se trataba de una invitación a cuestionar cómo la sociedad maneja y entiende los problemas de salud mental. La verdadera cuestión era si, a partir de ese punto, los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto y las figuras públicas serían capaces de transformar el impacto de este momento en un cambio real, duradero y significativo en la forma en que se tratan estos temas tan complejos. Este acto de vulnerabilidad pública podía ser el catalizador de un diálogo más amplio, uno que permitiera despojar de estigmas y tabúes el hablar abiertamente sobre las dificultades emocionales y psicológicas. Sin embargo, como con muchos momentos de gran impacto, la duda era si esta reflexión se quedaría en las primeras semanas o si, de verdad, podría provocar un cambio real. La gran interrogante que flotaba en el aire era si el respeto y la empatía que se mostraron en esos primeros días perdurarían con el tiempo, o si, con el paso de los días, la noticia caería en el olvido, como tantas otras, y la narrativa se desvanecería.
Los ciclos mediáticos son rápidos, y el hambre por la próxima primicia o escándalo puede fácilmente sustituir a los momentos de reflexión profunda. ¿Dejaríamos pasar la oportunidad de cambiar la narrativa, de hacer que el mundo entendiera que el bienestar mental debe ser tratado con la misma seriedad que cualquier otro aspecto de la salud física? Solo el tiempo lo diría, pero lo que estaba claro es que esa noche, esa entrevista, no era el final de un tema, sino un principio. Un principio que nos retó a todos a reflexionar, a cuestionar y, sobre todo, a ser más conscientes de cómo, como sociedad, podemos apoyar y entender mejor a aquellos que luchan con problemas emocionales, psicológicos y de salud mental.